Es Ana María Motti. Mi nombre es Ana María Motti. Yo quiero presentar esta mesa de mesas temáticas y simposios virtuales. El tema es cuerpo y territorio, literaturas argentinas, literaturas de las regiones argentinas, literaturas transnacionales, literaturas andinas. Vamos a ver ahora en esta primera parte lecturas comparadas. Los expositores son Lencina Eva, de UNC, con el título El gótico de Hudson y Cunningham, Gran Tradición e Imperio. El segundo es Moptiana María, de UNT, yo, Estado del microrrelato en Tucumán y el noroeste argentino. Tercera exposición, Luque Gabriela, de ISIC UMPA, con el tema Algunas noticias sobre la novela reciente en la Patagonia Austral. Font, Diego Fernando, UNT, Cuerpos escindidos, sujetos y naturalezas profunda en Río de la Gelatina, de Eduardo Rosenberg. Y luego, Graf Evelyn Janet, del Laboratorio de Semiótica, CHICS UNAM, con el tema Conversaciones interculturales, entre la novelística de Raúl Novo y Rodolfo Fowil. Bien, empezamos cuando nos avisen. El primer tema es de Eva Lencina. Bien, ¿empiezo? Bien, gracias. Bueno, esta ponencia que les traigo hoy es una suerte de derivación de mi tesis doctoral, donde traté justamente el tema de William Henry Hudson y su recepción en Argentina, y principalmente cuestiones que tenían que ver con su identidad. Entonces, de alguna manera ahora lo que estoy haciendo es sumarle a ese marco teórico cuestiones que tienen que ver con las reflexiones en torno al gótico. La ponencia se titula El gótico de Hudson y Cunningham Graham, tradición e imperio. A partir de la noción de gótico imperial, en contrapunto con una concepción argentina del gótico, planteamos un recorrido por la literatura anglo-argentina de William Henry Hudson y de Robert Bunting Cunningham Graham, a través de una selección de sus ficciones de ambientación nacional, tradición que consideramos ubicada en una zona fronteriza, variable e indeterminada entre dos territorios culturales, la literatura inglesa y la argentina, y que puede asociarse a ambas formulaciones del gótico, el imperial y el criollo. Debido a la extensión de esta ponencia, solo nos detendremos en los ejemplos comparativos más destacados. Un fragmento de Far Away and Long Ago, que es la autobiografía de Hudson de 1918, y un relato tardío de Cunningham Graham, compilado en Mirages de 1936. Muy bien. Podría decirse que los periplos vitales y eventuales conformadores de identidades, tanto de Hudson como de Cunningham Graham, se cruzan en un nodo cardinal, aunque avancen en direcciones prácticamente opuestas. Hudson nació en Argentina, de padres norteamericanos, y emigró a Inglaterra, su patria espiritual, a los 33 años, para devenir escritor inglés. De origen humilde y con una marcada inclinación por la naturaleza y el naturalismo, aunque en un sentido más poético que científico, instalado en Londres se dedicó en un principio a malvivir la era victoriana, hasta que sus novelas y ensayos acerca de sus experiencias de compenetración con la naturaleza le granjearon cierto éxito. Cunningham Graham, en cambio, nació en el centro mismo del imperio, en Londres, heredero de una familia aristócrata de origen escocés, y si bien su primer idioma fue el español, por influencia de su madre y de su abuela, españolas, sus aventuras y desventuras por la pampa argentina se enmarcan más bien en las correrías juveniles de un muchacho sin inquietudes económicas y al cual su familia intentaba mantener ocupado antes de que sentara cabeza. De regreso en Inglaterra se convirtió en un político y escritor de cuño laborista. Hudson y Cunningham Graham trabaron amistad justamente a partir de su compartido amor por Argentina, pero ya en la década del 80, cuando los años pampeanos habían quedado atrás para ambos.
Hudson y Cunningham Graham son autores ingleses que, por su particular biografía y conexiones culturales con nuestro país, han sido propuestos como parte de un canon anglo-argentino. Cabe indagar entonces acerca de las implicancias de esta propuesta. Un canon semejante no puede consistir simplemente en una nómina de aquellos escritores que, desde Inglaterra, han representado temáticamente nuestro país, sino que debería contemplar el complejo fenómeno que constituye toda medianería cultural y sus gradaciones entre identidad y alteridad. ¿Cómo determinar realmente el espesor y distanciamiento en la representación de lo argentino en este canon? Proponemos aquí una serie de categorías asociadas a la tradición de la ficción gótica como disparadores para aproximarnos a estas cuestiones. Patrick Brantlinger, un crítico inglés, define el gótico imperial como una noción que agrupa una serie de ficciones de la literatura inglesa, que el crítico ubica en el periodo comprendido entre 1887 y 1916, y que se caracterizan por ciertos motivos recurrentes que apuntan a encubrir y a la vez surgen como respuesta ante el declive del imperialismo británico a fines de la era victoriana. Según Brantlinger, el gótico imperial presenta tres motivos centrales: la invasión o el retorno de lo reprimido, la ansiedad crepuscular por la degradación de la aventura, y el que más nos interesa a nosotros hoy es el atavismo, también llamado going native o devenir nativo, una regresión psicológica y social a un estado de barbarie, un miedo que a fines del siglo XIX había reemplazado la idea de progreso y ahora dominaba la mentalidad victoriana. El personaje de Kurtz en Heart of Darkness de Joseph Conrad constituye acaso el ejemplo paradigmático. En el gótico imperial, el imperio funciona como una barricada simbólica contra las invasiones bárbaras, pero también como una manera de prevenir que Inglaterra regrese a su propia barbarie. En los casos de Hudson y Cunningham Graham, existe la particularidad de que ambos actúan como dobles agentes en el campo literario inglés y argentino, de modo que las estrategias de representación plantean una compleja red de tensiones con ese sistema defensivo que constituye la discursividad del gótico imperial. La ficción imperial anglo-argentina lidia con un criollismo, como forma de exotismo, un retorno de lo reprimido en la sociedad inglesa u occidental, a través de su manifestación en una sociedad percibida y autopercibida como atrasada, entre comillas, en su folclore de aparecidos y maldiciones y en su política caudillista y semifeudal. El trasplante del género gótico, que se inaugura en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, a nuestra literatura nacional, engendra una tradición propia, la del gótico criollo, que podemos rastrear desde Esteban Echeverría y Juana Manuela Gorriti, y que orienta los motivos del gótico anglosajón hacia una representación de un terror político históricamente enmarcado en la coyuntura del régimen rosista. El gótico criollo es así una categoría crítica que habilita una productividad retrospectiva y ordenadora de la tradición argentina al revisar el canon en busca de un cierto modo gótico, al decir de Amícola, que atraviesa la literatura nacional. La fórmula romántica para la fundación de la literatura nacional, empleada por Echeverría y Sarmiento, consistió en la síntesis entre el programa literario europeo y el color local americano. En Elvira o La novia del Plata, Echeverría traslada el amor romántico de ambientación gótica, ese programa literario europeo, al escenario sublime de la Pampa, ese color local americano. Hudson y Cunningham Graham replican en toda su obra el gesto fundacional de Echeverría. En este sentido, no resulta extraño que, al calor del criollismo guiraldino y de la anglofilia borgiana, hayan sido considerados parte de la literatura nacional, en especial desde la campaña de canonización de Hudson, que tuvo su epicentro entre las décadas del 30 y del 40, y que arrastró consigo a la figura de Cunningham Graham. A pesar de los distintos grados de medianería identitaria que podamos rastrear biográficamente entre sus figuras, Hudson y Cunningham Graham son primero escritores de tradición inglesa, así eligen posicionarse, por lo cual es lógico que hallemos en sus obras motivos enmarcables dentro del gótico imperial que plantea Brantlinger. Concentrada en la representación del miedo, de su impulso emocional y del objeto que lo engendra, la ficción gótica es una literatura inherentemente fóbica. Ahora bien, en la medida en que ambos autores han mantenido una relación cultural compleja con Argentina, cabe preguntarse si ese phobos, ese miedo que tiene al salvaje como objeto privilegiado, aquello que está cifrado entre el atavismo y la invasión que plantea Brantlinger, y que es propio del gótico imperial, posee algún paralelismo con el phobos dirigido a la barbarie, que obsesionó a la fundación del romanticismo nacional y que sería así propio de un gótico criollo. Carlos Couleré concibe
El matadero de Echeverría como un texto inaugural del gótico argentino. La concepción fóbica de la barbarie en el pensamiento liberal de la generación del 37 encuentra en el locus del matadero un espacio que se diseminará una suerte de mataderismo, si se quiere, hacia toda la tradición literaria nacional. Si las huellas de tal mataderismo pueden percibirse en la escritura de Hudson y Cunningham Graham, sería allí quizá donde podría articularse la tensión entre ambas iteraciones del gótico. Asimismo, si tanto el núcleo fóbico del gótico argentino como el del gótico imperial son desprendimientos o cristalizaciones de diferentes inconscientes políticos, en los términos de Fredric Jameson, cabría preguntarse cuál es el inconsciente político que subyace a los imagotipos de lo nacional que aparecen en los textos de Hudson y Cunningham Graham. En cierto modo, el phobos al salvaje propio del gótico imperial es más filosófico, por decirlo de alguna manera. Si el suelo de experiencias históricas compartidas por las sociedades americanas tiene una relación concreta de inmediatez con la barbarie, la vivencia social europea plasmada en su literatura posee en cambio un mayor distanciamiento empírico, que vuelve su miedo un impulso más abstracto, reflexivo e inevitablemente filosófico. Es la distancia que separa la noción utópica del buen salvaje de Rousseau de la experiencia sarmientina con los malones y el caudillismo federal. El gótico imperial que define Brandtlinger da cuenta de un miedo neurótico a que esa alteridad descubierta en las colonias reside en realidad en el corazón del imperio, que es la tesis conradiana, o en el origen del humano, que es el fundamento de toda la antropología evolucionista del siglo XIX. Será inevitable entonces que a medida que avance el régimen exótico como representación de lo otro en la literatura europea colonialista, se habilite un espacio donde se filtra lo lúdico y lo experimental, donde la invención contamina lo testimonial. También los viajeros ingleses en Argentina, cuya línea cierra justamente con Cunningham Graham, gustan en realidad de jugar al salvaje, una suerte de juego que conjura el phobos de modo apotropaico, disfrazarse defensivamente de aquello que se teme. Adolfo Prieto sostiene también que la literatura argentina desde Sarmiento tiene en su origen modélico los relatos de viajeros ingleses, mirar lo propio desde el régimen escópico del extranjero. Ahora bien, el phobos a la barbarie, propio del gótico criollo, acaso por su experiencia política más inmediata, adopta un carácter de mayor maniqueísmo que el imperial. El siglo XIX argentino proyecta la dicotomía civilización-barbarie en una nomenclatura política empírica, unitarios versus federales. Si la cultura europea teme descubrir un germen de la barbarie en el seno de la civilización, la emergente cultura criolla de cuño liberal se considera a sí misma una isla civilizatoria en el desierto de la barbarie. El miedo a que esa barbarie, como actante social y concreto de su mundo de vida, tome por asalto los endebles cimientos civilizatorios, es lo que subyace al fervor sarmientino o echeverriano y engendra la imaginería mataderista, cuyo mensaje político es de exterminio sistematizado. Como proyecto político de progreso, matar al bárbaro, pues este sería naturalmente homicida. A pesar de este maniqueísmo constitutivo, el phobos a la barbarie del gótico criollo no está exento de matices. Podría decirse que de Sarmiento a Lugones, una idea fija atraviesa el corazón mataderista de la literatura argentina: la admiración por la barbarie en tanto fuerza poética, pero no social. Por ende, el bárbaro como un actante social debe morir para dar paso a la civilización, donde será admirado en tanto emblema, lo cual constituye la tesis lugoniana del payador. El gaucho real debe extinguirse para dar paso al gaucho homérico. La pregunta que me planteo es si en Hudson y Cunningham Graham existe solo el phobos al salvaje propio del gótico imperial o también el phobos a la barbarie propio del gótico criollo, filtrado por la experiencia política argentina. Hudson y Cunningham Graham están de algún modo pensando en términos de la dicotomía unitarios federales, identificándose incluso con alguno de estos ejes ideológicos. Si así fuera, sus obras estarían discursivamente atravesadas por una matriz inherente al inconsciente político argentino, constituyendo un biculturalismo más sincrético, al momento de temer qué phobos se expresa en sus escrituras. Y entonces siguen los dos ejemplos con los que cierro, que son, por un lado, Charlie de Gaucho, un cuento publicado en Mirages de 1936, es un relato significativo a este respecto del último Cunningham Graham. Charlie es un burgués de Yorkshire enviado por su familia a la marina debido a sus problemas de ira. Anclado a la fragata en la que servía frente a la costa uruguaya, desierta a nado creyendo haber herido de muerte a un compañero en una pelea durante su ida. Charlie se mezcla con la gente local y con el tiempo deviene gaucho.
Muchos años después, enterado de que el crimen que creía haber cometido no era tal y de que además ha heredado tierras en Inglaterra, regresa y se convierte en un propietario y miembro de varios clubes de caballeros. Pero la vida civilizada ya no es para él. Así que Charlie malvende su propiedad y vuelve a América, a fundirse con la vida campera en las cuchillas de la banda oriental. Poco después muere en un trivial duelo a facón, que casi parece haber provocado, cerrando su destino sudamericano, como diría Borges. Charlie, en ese sentido, cree tener una semilla salvaje, ese asesinato, y por eso se entrega a la vida de gaucho. Luego descubre que no era tal, no era un asesino, pero que sí era potencialmente un gaucho. Entonces, ¿qué está diciendo Cunningham Graham? ¿Que la semilla de la vida salvaje está en todos los hombres? Charlie es un inglés acriollado y sin remordimientos hasta las últimas consecuencias. Como diría Borges, ha atravesado un desinglesamiento. No elige un destino novelesco ni romantizado por la bruma del tiempo, sino que encarna muy concretamente la alternativa salvaje, empírica, a las neblinosas calles londinenses. Y habiendo tenido una segunda oportunidad, elige una vez más la vida y la muerte del gaucho. Hudson propone un ejemplo tal vez un poco más moderado de este tópico del atavismo y el going native. En el capítulo 19 de Far and Away and Long Ago presenta a quien fuera el héroe indiscutido de su hermano mayor. El héroe se llama Jack el Matador, un gaucho inglés que, más sobrio que Charlie y queriendo vivir una vida pacífica, solo se bate a duelo para conservarla y por honor. Pero cuando lo hace, no se conforma con marcar al otro gaucho, según era la costumbre más extendida, sino que lucha hasta matar, tal vez siguiendo en esto la costumbre inglesa del duelo a pistola. Hudson deja bien en claro que Jack ama la libertad de la vida en la pampa, pero que no se identifica con sus habitantes. El personaje de Cunningham Graham es una afirmación. El de Hudson es una imposibilidad de encarnar plenamente la alteridad. Charlie se funde con la barbarie, Jack sigue siendo inglés, no se identifica plenamente con los gauchos y su tendencia a matar en duelo tiene un matiz de rencor no poco asociable al exterminio de la barbarie del que hablábamos. Esto es importante porque habla del carácter y de los lujos que cada autor podía darse. Hudson intentando legitimarse y pasar por inglés, y Cunningham Graham siendo un noble rebelde. En este sentido, quizá haya algo importante. Si el personaje de Hudson se niega a ser salvaje, entonces su concepción del salvaje es más fóbica, propia del fobos a la barbarie, de mayor maniqueísmo, la incompatibilidad esencial entre el gaucho y el inglés. Mientras que el personaje de Cunningham Graham se entrega sin más. Su concepción del phobos al salvajismo, diluida, es quizás más la de un dandy o un sportsman. Incluso se percibe en su laborismo escocés una identificación entre la figura del gaucho y el viejo espíritu libre del Highlander, el bandido antimonárquico escotiano del estirpe de Rob Roy, fundiendo así el facón con el Claymore escocés. A los fines prácticos de esta ponencia nos hemos detenido en solo dos ejemplos de lo que en realidad constituyen dos vastos cuerpos textuales. Asimismo, nos hemos concentrado tan solo en una de las tres categorías planteadas por Brantlinger, el devenir nativo. Sin embargo, en estos dos personajes se encuentran cifradas y sintetizadas diferencias fundamentales en los modos en que ambos autores hacen uso del recurso antiheroico y quizá incluso malditista del devenir nativo, que Brantlinger remonta a la tradición gótica. Y quizá en ambas iteraciones se vuelven ostensibles los flujos del inconsciente político respectivamente encarnados en el gótico imperial de Cunningham Graham, aventurero, despolitizado, al menos en los términos históricos argentinos, y en un gótico criollo de Hudson, donde resuena una experiencia de vida concreta en las pampas y en la cual las dicotomías sarmientinas adquieren una dimensión desromantizada con una pertenencia por momentos afín al polo unitario. Muchas gracias. Gracias, Ana. Estamos muy bien con el tiempo. Bien. Vamos, ahora seguiría en el orden mi exposición, estado del microrrelato en Tucumán y en el noroeste argentino. La propuesta será realizar una breve recorrida por los textos breves o microrrelatos que hoy se escriben en la región del NOA, integrada por Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Tucumán. Resulta interesante explorar las modalidades que presentan los textos mínimos que se originaron a partir de 1984 en Salta, con la publicación de César Antonio Alurralde, luego Osvaldo Fasolo, 1985, en Tucumán,
En 1995, Ana María Mopti, luego, en 98, Alba Omid y posteriormente David Lagmanovich. Debemos destacar que la presencia del doctor David Lagmanovich en Tucumán ha sido fundamental para el desarrollo del género breve, ya que no solo publicó 5 volúmenes de textos breves, sino también por su tarea de docente y labor de investigador. Resulta interesante realizar una revisión sobre las citadas producciones mínimas, con el fin de establecer algunas particularidades distintivas o no dentro de la geografía del NOA. El análisis de los registros de escritura mínima indican que el primer escritor que registró esta modalidad en Tucumán fue Osvaldo Fasolo, con su publicación El hombre que yo inventé en 1985, donde entre cuentos de extensión tradicional encontramos un cuerpo de textos breves con particularidades especiales. Sin embargo, consideramos que los primeros escritos de esta naturaleza fueron publicados en 1984 en Salta bajo el título Cuentos breves por César Antonio Lurralde. La escritura mínima nació con el romanticismo y se ejercitó de alguna manera durante el modernismo latinoamericano, no con los escritos breves de dos destacados de las letras. Nos referimos a Rubén Darío y Leopoldo Lugones. Sin embargo, comienza a advertirse como género nuevo durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a fines de la década del 90, con positivas manifestaciones de la crítica en congresos, donde se reconoce la nueva modalidad escrituraria, ejercitada por narradores canónicos de nuestra literatura argentina. Tal es el caso de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Marco de Nevi y Enrique Anderson Inver. Podemos afirmar que el microrrelato incluye recursos literarios propios que lo definen como género. En ese panorama resulta interesante poner atención en estas producciones que en la región citada van adquiriendo características propias por cuanto renueva sus formas, modalidad. Conviene recordar que Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares publicaron en 1953 una peculiar antología a la que denominaron Cuentos breves y extraordinarios. Los congresos realizados son valioso aporte con el descubrimiento de este nuevo modo de narrar, y la primera en señalar fue Dolores Koch en 1981, quien proponía que se denominaran microrrelatos con el fin de iniciar una nueva expresión literaria con características distintivas. Es importante señalar que este nuevo género, en sus escasas líneas, incluye una serie de recursos literarios como metáfora, edición, condensación, incompletud, que conducen a una reinterpretación del texto en cada lector. Debemos recordar también algunas manifestaciones capitalinas. La publicación del primer libro de microrrelatos de Ana María Chua, La Sueñera, en 1984, Casa de Geisas, 1992, a la que sucedieron otras obras y otros escritores de singular talla, como Luisa Valenzuela. La escritura breve tomó impulso a partir de las antologías coordinadas por Raúl Brasca y Luis Chitarroni desde 1994 bajo el título Dos veces buenos. Se sucedieron otras compilaciones de los mismos antólogos y luego fue Raúl Brasca quien estimuló el nuevo formato con una serie de antologías de textos mínimos y convocatorias a congresos y jornadas nacionales en torno a este género. En el norte de nuestra región, es el tema, la primera manifestación fue, como ya anunciamos, de César Antonio Lurralde en Salta, con su publicación Cuentos breves, en 1984, del que extraemos el siguiente texto. Se denomina Infinitesimal. Dice así: mi planeta, llamado Tierra, es tan insignificante que allí cabemos todo un mundo. También trabajamos, algunos pocos comen, nos reproducimos, a veces vanidosamente escribimos, muy pocos leemos, y para evitar el crimen, inventamos la guerra. El siguiente texto, también de César Antonio Lurralde, da cuenta de estos recursos.
Se denomina un par de gotas. Un par de gotas resultaron suficientes para colmar de oscuridad el mundo. Todo fue como al comienzo, cuando imperaba el caos y las tinieblas. Apenas 2 gotas de ácido nítrico en los ojos. Ya conocemos el paralelismo con el texto bíblico por la dualidad oscuridad del mundo o tiniebla. Sin embargo, el movimiento es inverso, ya que parte de luz a la oscuridad. Observamos la autoagresión que denota la aplicación del ácido nítrico que vierte en sus ojos y queda establecida la ceguera como fin de un campo visual y fin del mundo. El elemento incoativo y terminativo se confronta como inicio y fin del universo, en una determinación voluntaria en la especie humana. Advertimos también una gran producción en el libro de Al-Ujalde y la reiteración de temas bíblicos, como también otros abordajes, muchas veces conducidos con una cuota de humor. Las provincias que integran el NOA evidencian en una escritura ciertas particularidades temáticas que las distinguen de las producciones capitalinas. Podemos afirmar que las diversas representaciones simbólicas responden a hechos históricos, políticos, sociales del país y de la región. La escritura del texto breve asume en una porción importante de escritores el compromiso de manifestar problemas sociales, políticos o económicos. Las revelaciones afectan el modo de decir y de incluir esas angustias desde el lugar de las víctimas. En general, se narra desde el protagonismo en medio de un conocimiento parcial de la realidad y con suficiente elisión para no completar, sino más bien sugerir o provocar interpretaciones. Los escritores de textos breves practican la omisión como modo de eludir y subjetivar el contenido textual. Lo omitido se transforma en presencia oculta y lo suprimido o aludido puede sostener el texto que necesita acentuar ciertos elementos para intensificar su efecto. Irene Andrés Suárez, una gran estudiosa de género española, destaca en el género microrrelato su calidad narrativa y sostiene que no hay microrrelato sin una historia, una trama, una acción sustentada en un conflicto y en un cambio de situación. Nuestro país, y especialmente los espacios regionales del noroeste, estuvieron bajo la dirección de gobiernos autoritarios y democráticos alternativamente, en un ejercicio de caudillos provincianos de manera sucesiva y de una colonización con supremacía de inmigrantes españoles, con su cultura, sus modalidades y refranes, que se reflejan en una porción importante de la escritura breve. Se definen marcas que podemos precisar como inclusión de temas y manifestaciones. La lectura de cuentos o microrrelatos nos advierte que en esos géneros breves se pueden percibir acontecimientos históricos o sociales que los precedieron tanto como los cambios y angustias producidos en la región citada. El discurso estético se combina con el discurso social, donde encontramos la voz marginal, periférica o contestataria. En esa línea, Edmund Cross aporta que el discurso literario es un acto social que emerge en y de un contexto histórico determinado. De tal modo, las prácticas sociales y discursivas pueden ser analizadas como conjunto, porque la obra literaria es un documento histórico capaz de ofrecer testimonios directos sobre la realidad de las sociedades implicadas al revelar valores y comportamientos. Jean Bessier agrega que el texto participa de lo simbólico social y de su devenir, porque la escritura entra en la representación y se funda también en lo no dicho, mediante la dualidad de la representación de la ausencia. Entre los numerosos temas abordados por los escritores del género, debemos considerar la reiteración del tema de la violencia institucional o la violencia de género. Las últimas publicaciones dan cuenta de nuevas temáticas que se incorporan a las producciones mínimas. Conviene recordar que Lagmanovich publicó en 2009 un texto llamado Historias del mandamás y otros relatos.
Y el un volumen se abre con el siguiente texto. Dice así: primeros pasos. El mandamás suprimió todos los periódicos que arriesgaban tímidos reparos a su gestión y prometió que las fábricas producirían mejor papel de envolver. Luego clausuró las revistas, incluidas aquellas dedicadas a la apicultura y a los tejidos invernales. Por último, se deshizo de las publicaciones escolares que, como se sabe, inficionan las impresionables mentes infantiles. Concluidas estas tareas, el mandamás envió emisarios a los organismos internacionales de crédito para solicitar subsidios que detuvieran el inexplicable aumento del analfabetismo. Un texto publicado en Tucumán por Nora Scarpa Filsinger se refiere a los desaparecidos, a quienes no se podía nombrar por mandatos y leyes que restringían publicar noticias de ellos, búsquedas y conducían a ignorar la violencia imperante. La referencia a la tragedia de Sófocles, Antígonas, completa la significación del texto y le imprime gravedad a la imposición de las autoridades. Claramente y en su brevedad, el argumento nos instala en la década del 70, donde convergían desaparecidos y decretos. Es muy breve, de 2 líneas apenas. Se llama Elogio de la amnesia, de Nora Scarpa Filsinger. Dicen: éramos un pueblo casi feliz, a pesar de esas locas Antígonas que pretendían enterrar y desenterrar muertos y se empeñaban en ignorar todos los decretos que ordenaba la general amnesia. Nora Scarpa Filsinger, en Incisiones Mínimas 2011. Otro texto hace referencia a un momento histórico como el siguiente, registrado en la provincia de La Rioja recientemente en una antología. Se llama Transfusión y tiene una dedicatoria al coronel Felipe Varela a 150 años de la batalla del Pozo de Vargas. Dice así: la sangre de los valientes cae en un rojo sobre la tierra de El Pozo. Se funde en las napas, se mueve como una serpiente subterránea que duerme bajo el polvo piedra de Nantoco. Tiempo después, él la llama en un ritual que orada gota a gota desde un animal crucificado. Se llama Jimena Vera Saró y está registrado en las Tierras de David 2022. La construcción de la historia parte de un espacio toponímico preciso, con una figura registrada en la historia como Felipe Varela, donde interviene la sangre, el animal crucificado, propio de los mitos provincianos, luego la mutación en serpiente subterránea en el lugar. Los temas que incluye nos advierten la violencia de la historia, a pesar de la brevedad del relato. El texto fue publicado en una antología de 2022, donde también encontramos el siguiente microrrelato. Se llama Palomitas de papel, de Liliana Massara, registrado en Cuaderno de Penélope 2022. Dice así: después que pasa el gentío, las palomas esgrimen batalla con las migas que caen distraídas en las veredas. Las palomitas más pequeñas y livianas buscan ciertas cornisas para lanzarse, aprovechando la brisa que corre. Rozan algunas paredes descascaradas con mensajes internos que se callan, pero en cada una de sus salas, el papel que las habita descifra el misterio. Se apresuran a ingresar por las ventanas herrumbradas hasta donde están las mujeres encerradas. Temen que los hombres uniformados las descubran. La historia se refiere al supuesto vuelo de palomas que quedarán establecidas no como aves, sino como mensajes de mujeres encarceladas por hombres uniformados, como manera de evidenciar la pérdida de libertad por acción de grupos de militares en años de dictadura. La develación final del texto deja en claro la condición del grupo de mujeres y establece la dualidad, mujeres encerradas y hombres carceleros. El verbo temen establece un estado emocional en un lugar donde reinan los uniformados.
Observamos también que la escritura breve de la región noreste se acentúa en algunos rasgos y voces femeninas que ficcionalizan situaciones que incluyen a niños, planteos sociales, históricos o políticos. Una narradora que incorpora esta problemática social es la tucumana Estela Porta, quien asume en su obra, Cuando los ojos, del año 2019, microficciones, una cuestión acuciante como lo es la de la infancia, la femineidad acechada, la homosexualidad. Desde el pronombre que contiene el título del libro, nos anuncia una propuesta diferente y la dedicatoria aclara: para todas las víctimas de cualquier forma de violencia o exclusión. Advertimos en estas palabras un propósito fundante en su escritura, que es la visualización del dolor con el fin de evitar nuevas historias de abuso o violencia. Allí, los textos no se distinguen por sus títulos, porque carecen de nominación y se diferencian por los sujetos que componen cada historia. Deambulan en el libro figuras de niñas distinguidas por la delgadez, dice, con piel de papel de diario, y marcas que indican que, dice, a sus ojos les robaron la paz. Las historias son breves, bosquejadas, insinuadas por elementos representativos de la femineidad, la infancia, la soledad, el dolor irreparable de un quiebre en la evolución o desarrollo. De esta manera, la infancia femenina es tratada de manera especial, y Estela Porta pronuncia su deseo. Cito: que los ojos de la bestia solo sean ojos, nunca bocas, nunca manos, nunca látigos. Allí su pregunta pronunciada: ¿y qué hace el mundo con los huesos quebrados de los míseros? Es una reflexión que finaliza con una conclusión dolorosa en un gesto amargo. Dice Estela Porta: es tan absurda la comedia cotidiana. Fin de cita. La escritora Mónica Cazón ha publicado en una antología un texto referido también al tema femenino en relación con su pareja. Se denomina Príncipe Azul. Dice: es de noche y la tormenta dentro de la casa ha terminado. No quiero moverme y apenas respiro esperando que Julián se duerma, como siempre. Mi cuerpo, machucado a golpes, es un quejido. Cierro los ojos y lentamente me acerco a besarlo. Todavía sueño que con un beso de una mujer, los príncipes golpeadores se convierten en sapos. Mónica Cazón, registrado en las tierras de David. Desde la primera persona, la voz narradora da cuenta de su estado de desolación y dolor, con adjetivaciones que indican su padecimiento, como cuerpo machucado a golpes, príncipes golpeadores, que se opone a beso de una mujer para definir las diferentes actitudes y la violencia. La denuncia callada, el padecimiento femenino frente a la agresión que se define en su reiteración como siempre. El título de manera irónica alude al sueño infantil de las niñas y el cuerpo del relato señala el engaño y la simulación. Por otra parte, la escritora jujeña Ildiko Narz registra algunos textos que tienen como personajes a niñas que solicitan ayudas a sus madres porque en algunas circunstancias han actuado con inocente crueldad. En otro, muy, muy breve, advertimos la angustia de la ausencia, como en el siguiente texto. Se llama Tristeza Infinita. Apenas una línea, ¿no? Dice: le cambiaron la cunita verde por un cajón blanco. Ildiko Narz, Placeres Cotidianos, 2007. El texto que incluimos consta tan solo de una línea, y el final y paratexto nos indican la finitud de la vida. La adjetivación en singular posiblemente alude al dolor de la madre y la inmensidad de su tristeza, mientras cunita verde y cajón blanco hace alusión
al bebé rodeado de una vegetación verde como un modo de nombrar su pobreza e intemperie, mientras el cajón blanco indica su vida inocente. Una escritora tucumana que reside hace décadas en Salta, cuenta con el texto siguiente en una antología. Se llama El centro de la escena. Todas las miradas se dirigían a mí, a mi boca, a la baba que caía sobre la alfombra de acerrín. Nadie quería ver el cuerpo desangrándose a mi lado. El esfuerzo me había dejado exhausto y mi pelaje era una masa revulsiva. Ahora el esperado Ciro y San se acabó. Lo firma Raquel Guzmán, está registrado en las Tierras de David, Antología 2022. La historia narrada desde la primera persona nos enfrenta a un momento de violencia, en que un personaje no humano declara la agresión con un cuerpo desangrado en un acto de violencia y exterminio. La referencia al pelaje da cuenta de un acto bestial y con ello nos conduce a la desigualdad de la pelea en la que triunfa el más fuerte y poco importa un final previsible que señala doble corte de vidas. Esfuerzo, pelaje, cuerpo abatido y sangrante son núcleos en ese relato en que la violencia se indica con escasos semas, altamente denotativos, un final de horror. A propósito de esta temática, la escritora argentina Mariana Enríquez señala en una entrevista que el terror alcanza visibilidad en la época actual y se acentúa en las relaciones humanas, problemas sociales, momentos históricos, porque el terror argentino se desprende de la tradición gótica y se fusiona con lo político, la historia y los elementos sociales. El microrrelato, con su breve cuerpo y sus silencios, es capaz de registrar y echar a andar nuevas historias, no callar. Podríamos agregar también que el narrador del noroeste argentino no se libera de los acontecimientos sociales, más bien los integra a su material de ficción. Muchas gracias. Bien. Ahora, según el programa, escucharíamos a Luque Gabriela con su tema de Isi Umpa y tú su tema, algunas notas sobre la novela reciente en la Patagonia Austral. Gabriela, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias, Ana María. Buenos días a todos y a todas. Bueno, sí, yo pertenezco a la UMPA, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, sede Río Gallegos, el ICI, que es el Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación, y GIESALPA es mi grupo de pertenencia, Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre América Latina en la Patagonia Austral, porque yo estoy, digamos, pertenezco al área de literatura latinoamericana, soy adjunta acá en la universidad. Bueno, esa es la presentación, solamente quería decir que de alguna manera dedico este trabajo a una compañera que ayer nos enteramos que falleció, que tendría que estar hoy en este congreso, Silvia Graciano de la UBA, y que creo que anda rondando por todo este maravilloso congreso de Allen Ashim y equipo. Bueno, Territorio, Memoria, Novela, en realidad es el título original. Sí, algunas notas sobre la novela reciente en la Patagonia Austral, tiene que ver con el proyecto que nosotros llevamos adelante en la UMPA, que es el primero que encara una sistematización desde el punto de vista de la historiografía literaria en principio, de las publicaciones, de todo el trabajo en el campo literario de Santa Cruz en particular, desde los 80 a la fecha. En principio estamos trabajando con eso, en pos de una publicación. Y dos o tres cuestiones que me parece importante decir. Pasamos del NOA a la Patagonia Austral continental. La novela no es el género por antonomasia de la Patagonia. Acá veo entre el público colegas del curso de Viedma. En realidad lo es la poesía. La Patagonia es territorio poético por antonomasia. Hay novela, pero no es tanta en relación. Así que podríamos hablar por un lado de esa línea de trabajo. La novela
en la literatura, la novela patagónica, por decirlo así, en estas últimas décadas, y dos, las relaciones con ese canon y en particular la literatura que se refiere a la historia reciente que deviene en los 80, 90, digamos, post dictadura y las distintas formas que va tomando en estos momentos, ¿no? Pensaba que por fuera de Santa Cruz, no sé, se me ocurre Ricardo Costa con Fauna Terca del 2014, autor neuquino. Los perdedores abundan en la literatura latinoamericana en las últimas décadas. Quizás podría decirse que han poblado nuestra cultura, como afirma Ana María Mar Sánchez. Resignación, aceptación, traición, por una parte, por otra resistencia. En un mundo corrupto, ¿qué significa realmente ser un ganador o un perdedor? ¿Cuál es la ética que se esgrime en cada uno de estos polos? ¿Cuáles son esos cuerpos que sostienen esa ética desencantada y que devienen escritura? ¿Dónde residen? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Es posible escribir un thriller ambientado en la inmensidad patagónica, lejos de las grandes ciudades donde la naturaleza inhóspita aún pone sus reglas, como 100 años atrás? ¿Sí? Y aún reina la soledad y las grandes distancias. La Patagonia, como bien sabemos, digamos, en esa construcción del desierto que nos entregó el colonialismo, todavía esa imagen sigue muy, pero muy fuerte. Pero además, recorramos la Ruta 3 y nosotros desde Río Gallegos a Caleta Olivia, que es la otra gran ciudad de Santa Cruz, tenemos 800 kilómetros nomás para andar. Estas preguntas son pertinentes para esta comunicación. Sabemos que no hay otro país en América Latina en que los temas relacionados con la justicia, la memoria y el olvido haya ocupado y ocupe aún un espacio tan importante en la producción artística, en particular en la literatura. La ficción se ha visto interpelada y llevada a reflexionar sobre estos temas de los modos más diversos. A comienzos del duelo de la postdictadura se inicia la serie de novelas argentinas sobre la historia reciente, a veces condescendientes, a veces la mayoría antagónicas respecto de las versiones oficiales. Volver a la historia nacional, dice el crítico Idelbert Avelar, fue un gesto o un movimiento que unió novelas dispares en la propuesta narrativa y en la concepción misma del relato. Elsa Drukarov es otra de las críticas que ha trabajado mucho en las narrativas de la postdictadura y que incluso ha realizado deslindes con un criterio cercano a lo generacional, a lo etario, podríamos decir, poniendo atención en qué momentos, digamos, qué luchas políticas son las que se tomaron en cuenta, las de finales antes del golpe del 76, finales del proceso militar, ¿sí? En el 83, o lo que significa justamente Malvinas, como otro de los grandes temas, ¿no? Incluso en estas, yo, digamos, por unas cuestiones de tiempo, voy a hablar de algunas novelas de esta última década, pongamos entre 2012 y 2022, ¿sí? Donde predomina este subgénero, el thriller, y que incluso se resuelve aceptando que el absurdo puede ser razón, ¿sí? No triunfa ni la justicia ni la verdad, y las luchas pueden terminar asumiendo máscaras muy individuales y resignadas. Como les dije, la novela En el territorio al sur del sur goza de un relativo reconocimiento, siempre y cuando no nos olvidemos que ese reconocimiento se da a un espacio periférico en el que predomina ampliamente la poesía. Vamos a hablar de dos narradores de Santa Cruz, Alberto Chail y Cristian Perfumo. Uno muy, muy joven, Cristian Perfumo, que vive en Barcelona, que está instalado en Barcelona hace más de una década, y que tiene formas muy particulares en cuanto a edición y a distribución de su obra, y el otro Alberto Chaile, que es oriundo de la zona norte de Santa Cruz, pero vive en el Calafate. Bueno, Alberto Chaile, Escrituras desde el invierno patagónico. Cito: ¿cuántas versiones habrán circulado ya por el pueblo de cómo murió Cirilo Méndez? ¿Cuál de todas ellas elegirá la gente creer? Sauco, en el lugar equivocado, es la segunda novela del narrador santacruceño Alberto Chaile, quien recibiera la beca Creación 2019 del Fondo Nacional de las Artes para este proyecto. Nos encontramos con un thriller ambientado en la inmensidad del territorio patagónico, un invierno de tantos. Esa estación da el luminoso marco que precisa este género y contribuye a enrarecer el misterio de dos asesinatos del presente y su relación con los crímenes del pasado. Ambas ejecuciones realizadas con un arma de guerra, un perro, Sauco, y un matón,
Cirilo Méndez. Comienzan a cobrar vida a partir de sus muertes, y con ellas la vida de un aparentemente apacible pueblerino se ve interpelada hasta hacer saltar las astillas de la memoria. Recordemos que la Patagonia, durante todo el proceso militar, fue un territorio de refugio, fue un territorio de exilio y también de disolución de, digamos, de aquellos que se vieron obligados a estos exilios internos. Cañadeón Blanco es el sitio que ha elegido el protagonista, Antonio Balbuena, para hallar un refugio y reinventarse como administrador del campo la andaluza. Tan solo Pepe, el puestero, y él mismo se ocupan de las faenas en el establecimiento, situado cerca de ese pueblecito en que la vida acontece con una monotonía que algunas veces puede resultar aplastante. A lo largo de 30 ágiles capítulos, los lectores descubrimos que ese pequeño sitio no está exento de secretos, odios, episodios de corrupción y de miedo. Y acá pensamos en lo mismo que se estaba y se está escribiendo en la narrativa de las distintas regiones de nuestro país. Siempre que pensamos en la narrativa postdictadura, las clasificaciones se han hecho pensando en el lugar central, ¿no? Eso en general ha sucedido así. La tensión se sostiene con el eficaz contrapunto entre los episodios del presente con los de la historia personal de Antonio, que es a la vez la historia del país. A partir del 5º capítulo se suceden los imprescindibles saltos temporales que revelan el pasado fugazmente delictivo del protagonista y una serie de acontecimientos y datos que nos permiten ir armando ese rompecabezas. Así, los personajes ligeramente arquetípicos de una población casi perdida del interior, la encargada de defensa civil, el comisario, el periodista, la mujer del bar, el hijo del dueño del único hotel, se entremezclan con los integrantes de un grupo de tareas, un juez, la antigua novia, un abogado asesinado y un joven testigo desaparecido de la cárcel. Todos actores del relato pretérito del que nos vamos informando poco a poco, ya que el narrador dosifica la información para lograr ese efecto de tensión ya citado. Este thriller se enmarca en la literatura que aborda los hechos acaecidos durante la última dictadura cívico-militar argentina. En esta novela, el crudo espacio invernal de la meseta patagónica se vuelve inconmensurable y asfixiante, y cumple así la función de demorar los distintos momentos de esta trama policial en la que hay pistas distractoras que no terminan de aclararse, ya que es hacia el final el relato oral del periodista Villegas en que resuelve discursivamente el asesinato del forastero, Cirilo Méndez, estrategia que legitima una supuesta acción investigadora de la policía local. La nieve confunde los límites y desdibuja alambrados y caminos, así como se difuminan las huellas de crímenes cometidos por patotas al amparo de los poderes del pasado. Si Sauco, el perro solitario llegado desde la nada, ha sido ejecutado por hallarse en manos de Antonio, lo mismo sucede con su posible asesino. 2 balazos certeros en el invierno austral, cercado por la distancia, la nieve y el hielo, el lugar equivocado de una historia tan ominosa como la Patagonia y el país mismo. Pero no nos adelantemos, dice la cita, dejemos que la justicia haga su trabajo. Es muy largo el invierno y el tiempo juega a nuestro favor. Este es Sauco, la segunda novela de Alberto Chailly. Hablemos un poco, voy a resumir un poco para no extenderme. Cristian Perfumo, un novelista patagónico a la conquista del mundo. Hay 7 novelas de Perfumo, se viene la 8ª en cualquier momento. Es un narrador que tiene menos de 40 años, que vive en Barcelona, que se crió en Puerto Deseado, en la costa, en el noreste de Santa Cruz, y que denomina sus novelas patagónicas que conquistan el mundo, como una manera muy provocativa de presentarse, ¿sí? Y ciertamente, a partir de la primera de sus novelas del 2011, que es El secreto sumergido, nos encontramos con que Perfumo viene desarrollando una carrera dedicada explícitamente a la escritura, ¿sí? A partir de la autoedición, a partir luego de un premio Amazon, se está filmando una película sobre estas obras y todas sus novelas tienen en común, ¿sí? Además del thriller, tienen en común que tratan temas de la historia reciente patagónica que podrían suceder en cualquier lugar del país y que son también la herencia de la dictadura, la corrupción, la venganza, la violencia de género, ¿sí? La entrega, digamos, el
despojo, la entrega a las multinacionales, digamos, son temas que podemos encontrar en cualquier lugar del país. Ciertamente, ambientados en un paisaje que por momentos nos hace pensar en la literatura del regionalismo. Son algunas pinceladas donde el paisaje, a diferencia del tratamiento que le da Chaile, todavía tiene algunos vestigios de ese antiguo regionalismo que en la región patagónica y sobre todo en la Patagonia Sur todavía tiene vigencia. Desde su primera obra, El secreto sumergido, con 5 reediciones a la fecha, hasta la última, que apareció a fines del año pasado, Perfumo se ha propuesto trazar escriturariamente el territorio de la Patagonia Austral en un gesto que le ha significado un número creciente de lectores. Como señala cada vez que se le pregunta, es consciente del peso de esa marca y también de la carta de presentación que supone ante el público de otros lugares. Si en El secreto sumergido los relatos locales acerca de un hecho histórico, el hallazgo de los restos del naufragio de la corbeta británica Swift en la ría del Deseado, se convirtieron en el punto de partida de una novela atrapante de un escritor nuevito, que todavía hoy dice considerarse un novato, y es la única de sus novelas donde aparece la leyenda basada en un hecho real. En la sexta, Los ladrones de Entreviento, esta vez es el norte de Santa Cruz, el enclave minero, ¿sí? El giro policial que nos remite a un hecho histórico, que no remite a un hecho histórico puntual, pero que podría suceder en cualquiera de los yacimientos mineros actualmente en explotación. En la última, en la séptima, Los crímenes del glaciar, nos desplazamos hacia el sudoeste y nos encontramos con la problemática de las faltas de tierras para construir en el pueblo del Chaltén, fundado en los 80, ¿sí? Ahí está el lago del desierto, con un claro objetivo geopolítico. Sin duda no hay temas patagónicos que le sean ajenos. Perfumo hace hincapié en que son ficciones que germinan de ideas que a veces aparecen en las voces cotidianas, en conversaciones informales que te van dejando historias, como siempre dice, o en reflexiones acerca de esas peculiaridades tan propias de la región, en particular las inconmensurables distancias y la condición de tierra remota. Se siente fascinado por la Patagonia y su mirada es por momentos la del cronista, ¿sí? Muy en la línea del siglo XIX, que se deja deslumbrar por el paisaje que aparece ante sus ojos, pero este cronista sigue habitando la región, aunque vive en Barcelona, ¿sí? Y siempre está trabajando a través de las voces, todo lo que recupera cada año que vuelve acá a Santa Cruz. ¿Existe un método Perfumo? El autor ha explicado en distintas ocasiones que se atiene a ciertas reglas de trabajo que se ha autoimpuesto. Un régimen de escritura basado en la investigación, quizás porque durante mucho tiempo ha sido un investigador académico. El armado de una estructura previa y provisoria, una suerte de sinopsis que se va modificando a lo largo del año, que confiesa le lleva a terminar cada novela. De esa estructura o armazón inicial, basado en alguna idea rectora, a la estructura final existe un largo camino, jalonado de mañanas enteras dedicadas a ubicar cada uno de esos detalles como si fuera un rompecabezas. Confiesa también algunas manías, como escribir entre 1500 y 2000 palabras por día, con diferente música de fondo. Evidentemente, el método funciona. Ha resultado ganadora del 4º premio literario Amazon el 2017 con El coleccionista de flechas, entre 1800 obras. De estas 7 novelas hay una, Rescate Gris, que fue finalista del premio Clarín y que es la que se consigue en librerías, las otras hay que pedirlas por internet. Dice, el método nos lleva a revisar la recepción de la obra y algo que llama la atención es que se comunica a través de email y siempre está invitando a que los lectores le hagan devoluciones. Cuando revisamos no solo sus libros, sino también las entrevistas y las notas aparecidas en publicaciones de la región, nos damos cuenta de que existen 2 cuestiones muy claras para él: los destinatarios de sus novelas y el fin que persigue, que es ni más ni menos que entretenerlo, dice muy clarito. Dentro de ese concepto incluye el dar a conocer su lugar. Hablamos de las estrategias de legitimación de su carrera, el premio Amazon, la condición de finalista del Clarín con Rescate Gris en 2019, 2 novelas de trama policial, ¿sí? Con un muy buen desarrollo de la intriga, organizado en capítulos breves, patagónicas de pura cepa, si tomamos en consideración los profusos datos geográficos e históricos. A ver, Perfumo insiste que acepta el término patagónico, ¿sí? Como escritor, pero no adhiere al de escritor regional.
¿Mm? Y es interesante, no me voy a extender ahora porque veo que ya son y 46, pero es interesante para ver cómo cada uno de estos escritores se ubica dentro de esta trama de la literatura de la Patagonia, ¿sí? Considera Perfumo que la denominación de regional es una parcialización, y bueno, los que estamos en el campo de la crítica y de la investigación, tenemos mucho que decir al respecto. Desde esta primera novela, nacida al relato de los protagonistas del descubrimiento de los restos de la corbeta Swift, que es cierto, así tal cual lo pueden buscar en los diarios, la novela es de 2011, a la última, la del reparto de tierras en la fundación del pueblo del Chaltén en la década del 80, más la problemática de la megaminería y los intereses transnacionales, han pasado muchas ideas que se convierten en historias. Una muerte sin rastros en una estancia patagónica, políticos corruptos, falsos adivinos, predicadores mafiosos, mercado negro, tráfico de personas, la ceniza gris de la erupción de la Patagonia, la maldición de la Patagonia, ¿sí? En palabras de Perfumo, herrumbre de un tiempo glorioso. Es cierto, entonces, que la poesía domina el territorio entero de la Patagonia y lo mismo sucede en su zona más austral. Sin embargo, la novela se hace presente. Del proyecto escriturario realista con vestigios del regionalismo naturalista de Héctor Rodolfo Peña en los 80-90, el primero en ser legitimado en Buenos Aires con premios a sus obras Trágica Gaviota Patagónica y Los pájaros del lago, al realismo marcado con un tono fuertemente lírico en la dureza del hielo que sella la tierra en la cuenca minera, entremezclado con las huellas de los peones fusilados 100 años atrás, en la denominada ficcionalmente Patagonia Trágica, tal como relata Aníbal Albornoz Ávila en Tempranas Margaritas, novela también legitimada por un premio internacional otorgado en España, caben otras modalidades y estilos y caben otras ponencias que no vamos a ampliar acá porque la serie sobre lo que significaron, digamos, el tema de la memoria en los asesinatos de los peones rurales hace 100 años es otro tema. Aún así, el policial negro goza de perfecta salud. El resto, lo que queda de los proyectos históricos derrotados, incluye diferentes clases de perdedores que arrastran consigo el dolor, la memoria, la necesidad de vencer el olvido o de refugiarse en él, la capacidad de resistencia o de adaptación a las condiciones impuestas por un vencedor. Más allá de los múltiples intentos de instaurar el olvido, surge el acontecimiento, una situación que exige una toma de decisión del sujeto para sostener la memoria de lo ocurrido y la propia identidad. Así nacen estas novelas, victorias pírricas de una literatura de fronteras. Gracias. Muchas gracias. Bien, continuamos ahora entonces con Diego Fernando Font de la Universidad Nacional de Tucumán, con el tema Cuerpos escindidos, sujetos y naturaleza profunda en Río de Gelatina, de Eduardo Rosenwald, también tucumano. ¿Sí? Lo escuchamos. Hola, Muchas buenos días. gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto, yo escucho perfecto. Bien. Yo preparé un PowerPoint, voy a intentar compartirlo ahora. Me avisan si se ven, por favor. Ujú. ¿Se ve ahí? Sí, ¿Sí? sí, Perfecto. yo lo veo perfecto. Muchas gracias. Bueno, este trabajo forma parte de una investigación que estoy realizando para la beca SIN, que es una beca de estudiantes que se otorga a nivel nacional en Argentina. La directora de ese proyecto de beca es Verónica Giuliano. Se instala dentro del proyecto de investigación La literatura argentina del noroeste a partir de 1983, poéticas fronterizas, tensiones, convergencias y divergencias. Y la directora de ese proyecto es la doctora Valeria Mosón. El lugar de trabajo donde estoy realizando esta beca es el Instituto Interdisciplinario de Literaturas Argentina y Comparada, ILAC, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Bien. Voy a empezar leyendo un pequeño resumen que hice sobre el trabajo. Para este trabajo nos proponemos analizar los vínculos y conflictos entre sujetos y naturaleza en la novela Río de Gelatina, 2021, de Eduardo Rosenzweig. Se trata de una novela póstuma. Los sujetos expresan una escisión entre su proyecto de fundación del Estado Nacional y la abundancia de una naturaleza que se resiste a esa planificación. Tomaremos 3 ejemplos. Se trata de una reescritura de figuras históricas de la Argentina
hacia finales del siglo XIX. Los casos de Jorge Fontana, Pantaleón Gómez y Lucio B. Mansilla, que después lo voy a presentar en las otras diapositivas. Para nuestra investigación focalizaremos en cómo esos sujetos entran en conflicto con la naturaleza profunda de América y las estrategias que despliegan para colonizarla, explotarla, destruirla, pero también estudiarla y conocerla, especialmente en el caso de Jorge Fontana, naturalista. La abundancia de esta naturaleza la convierte en una corporalidad que resiste los proyectos de los conquistadores y fundaciones de la nación. Se prefigura entonces como una zona de conflictos y vincularidades complejas con los sujetos que la habitan y pretenden territorializarla. Esta conceptualización de la naturaleza como un cuerpo abundante se enfrenta a la idea de un territorio desértico a conquistar y poblar, propia del romanticismo rioplatense. Los sujetos se conforman como cuerpos escindidos, mientras que la naturaleza se conforma como un cuerpo integrado, donde la intención de demarcar y limitar de los sujetos se enfrenta a la desmesura total de la naturaleza latinoamericana. La novela repone la existencia de los ríos, árboles y etnias, en concordancia con el ensayo Etnias y Árboles del mismo autor, del cual tomaremos nociones fundamentales para el presente trabajo, especialmente la relación ecocidio y etnocidio. En esa reposición, la que permite dimensionar la magnitud del ecocidio perpetrado en la naturaleza es esa reposición la que permite dimensionar la magnitud del ecocidio perpetrado en la naturaleza para la configuración de un territorio nacional desde la conquista hasta nuestros días. Bien, ahora paso a presentar los personajes en lo que yo focalicé para esta investigación. Primero, el protagonista de la novela, Luis Jorge Fontana, que fue un militar, naturalista y fundador de la ciudad de Formosa en 1879. Después está Pantaleón Gómez, militar, escribano, gobernador del Territorio Nacional del Chaco, director del diario El Nacional. Y está Lucio B. Mansilla, militar, periodista, escritor, gobernador del Territorio Nacional del Chaco. Bien. Los tres fueron gobernadores del Territorio Nacional del Gran Chaco entre 1876 y 1880. Se fueron alternando entre sí, y Fontana, aunque cubre el cargo de gobernador, su función fundamental va a ser la de secretario de gobernador. O sea, él viene a reemplazarlos cuando se desplazan hacia otros lugares. A él se le encomienda abrir un camino entre el Gran Chaco y Salta. Y, aquí cito en la novela, matar a todos los indios que se interpongan. Mansilla le encarga, a su vez, la fundación de la ciudad de Formosa para establecerla como capital del Gran Chaco. Es importante remarcar que en esta novela la reposición del periodo histórico no se centra exclusivamente en los sujetos, sino que es indisociable de la visibilización de la naturaleza del Gran Chaco. Al representar la sobreabundancia de las selvas, ríos y montes del territorio hacia finales del siglo XIX, Rosenweis también está señalando la continuidad histórica de un ecocidio que comienza con la invasión española y continúa hasta nuestros días. La categoría de ecocidio aparece en el ensayo del mismo autor, Etnias y Árboles, de 1996, Premio Casa de las Américas. Ese ecocidio conlleva también un etnocidio de las comunidades indígenas. Y esto no solo lo expresa el autor en el ensayo citado, sino también en la propia novela que analizamos. Y aquí abro cita. Si en la guerra total la naturaleza pide un armisticio, no hay que dárselo. A la naturaleza derrotada se la lleva a prisión. Se dobla por la espalda el brazo de la indiada, del monte, de los ríos pesados y verdes, para sembrar el porvenir. Piensa Fontana, aquí cierro cita, piensa Fontana mientras se pierde en la selva. Ese porvenir no es otra cosa que el progreso del Estado Nacional Argentino, que buscó convertir a los ríos y selvas en desierto. Y aquí vuelvo a abrir cita. Todo río es un estorbo cuando se lo denomina desierto. Gelatina hecha de arena. Campañas al desierto de la gelatina. Cierro cita. Se trata de imaginar el desierto y materializarlo a costa de la naturaleza y de las comunidades indígenas. A lo largo de toda la novela,
observamos que la vinculación de los sujetos y la naturaleza es absoluta y compleja. Es en Fontana, el protagonista, donde esa relación se expresa más exhaustivamente, ya que es el que más entra en contacto con los ríos y las selvas. La humedad se mete por las botas de los soldados a los que Fontana comanda. Los microorganismos del río los va ahogando mientras avanza por sus orillas. Fontana entiende que no puede objetivar al río, sino adentrarse en su subjetividad, para así conocer la psicología de la naturaleza. Eso es una cita. La ciencia del naturalista se empantana. Ya no puede sentir su cuerpo si no es al lado del río, cuerpo que deviene, paradójicamente, en fuente, donde el río de gelatina circula y respira. Sus conocimientos científicos de naturalista se ven desbordados. Entiende que ni todas las horas del día le alcanzarán para estudiar las distintas formas del río, pero su sentido de la intuición lo hace notar un movimiento profundo, más precisamente en la gelatina, lo que convierte al agua en un organismo vivo. Fontana dice, abro cita, la ciencia quiere que la gelatina sea infinita, pero el llanto dice que no, cierro cita. Como todo ser vivo, su condición es finita. Esto Fontana lo termina de comprender en su propio cuerpo, cuando pierde su brazo en la expedición para abrir el camino hacia Salta. Una parte de él mismo se va muriendo al separarse de la totalidad de su cuerpo, así como también él no podrá sobrevivir sin la naturaleza. Al brazo se lo cortan, entre comillas, los indios, citando la novela, a los que se enfrentan, y en un estado de fiebre y alucinación llega a entender el vínculo entre las comunidades indígenas y la naturaleza que él y sus superiores están avasallando. Entonces, en medio del delirio por la fiebre, ocasionada por la pérdida del brazo, concibe escribir un libro sobre el Gran Chaco, pero solo llega a articular, abro cita. Los van a matar a todos, hasta el último, porque son libres y el río de gelatina perderá con ellos la libertad. Otra vez el vínculo entre el ecocidio que conlleva un etnocidio. Fontana y sus soldados, ya empantanados por la gelatina, empiezan a escuchar llantos contaminando, y de la selva que están incendiando para ahuyentar a los yaguaretés. Pero ese lamento es colectivo y los incluye. Abro cita. Quien pretendiera entrar a la soledad, huyendo del penal, moría perdido sobre los esteros. Quien no se perdía en las lagunas, moría de hambre. El que no moría hambriento, era devorado por los yaguaretés. El salvado de cualquier garra era picado por alguna de las millones de serpientes, y al final, arrojándose a nado en cualquier dirección para escapar del destino, se lo masticaban los yacarés. Si estás frente al cocodrilo, no te muevas, y es lo primero que hacía el preso en su huida. La naturaleza, aquí cierro cita, la naturaleza refleja la hostilidad de quienes intentan devastarla, y si consiguen efectivamente devastarla, les quedará el llanto, porque no hay ecocidio sin etnocidio. Antes de pasar a los próximos, digamos, a los siguientes personajes, es importante remarcar que Fontana es el único que a lo largo de toda la novela y del periodo histórico real que esta novela toma, se queda en Chaco, en el Gran Chaco en ese momento, ya que Pantaleón vuelve a Buenos Aires para ejercer como director del Diario Nacional y Mansilla es enviado a Europa al poco tiempo de ser nombrado gobernador. Ahora sí, me voy a detener en el caso, brevemente, en el caso de Pantaleón Gómez y Lucio Mansilla, para hablar cómo es su relación con esta naturaleza. Pantaleón quiere trazar trincheras de cemento sobre el río y las selvas, que funcionen también como una solución al problema del indio, entre comillas. Y Mansilla viaja a Europa para comprar armas para aniquilar al río de gelatina. Esto en la novela está expresado así. Y su interés por el Gran Chaco parece, o sea, el interés de Mansilla, parece ser meramente comercial, ya que se sugiere que tenía información de unos yacimientos de oro en la región, y al fracasar su empresa decide partir. Pantaleón denuncia esta actitud de Mansilla en el Diario El Nacional, lo que provoca que el escritor lo rete a un duelo a muerte. Esto sí sucede en la realidad. La reconstrucción de la escena del duelo en la novela nos interesa sobre todo porque señala
un enfrentamiento entre el cuerpo mancillado y el espíritu pantaleónico, expresado en la novela. Mansilla erra su disparo, y Gómez Pantaleón se niega a disparar, y se pregunta, ¿qué es el ser? En su momento de quietud, donde parece que nada está sucediendo, y como diría Rodolfo Kusch, se está haciendo nomás, Pantaleón se pregunta por nada menos que el ser, y el narrador añade, el mundo exterior era irreal. Mansilla se siente obligado a disparar a alguien que antes de su muerte ya está convertido en mito. Luego Mansilla debe partir a Europa por orden del gobierno nacional. Bien, y por último me voy a referir digamos, a cómo en esta novela la naturaleza del Gran Chaco rebasa todas las relaciones, digamos, de los sujetos y se ubica, bueno, se ubica por encima de ellos, los sobreabunda ellos también. Ante las representaciones del desierto que el Estado Nacional proyecta en las selvas y ríos del Gran Chaco, para así justificar la posterior deforestación, esta novela opone la visibilización no solo de la vastedad del horizonte de la naturaleza, sino que también explora su verticalidad. Un cielo, y aquí abro cita, un cielo cuya función es no reproducir a los seres orgánicos. A veces cruje un trueno, lo hace titubeando, cerrada, de negro la horizontal del estero, tal como si crujiera un océano. Cierro cita. Como vemos, la metáfora sobre la naturaleza señala otro elemento de la naturaleza, denotando la armonía y abundancia de la misma. A lo largo de toda la novela, Rosenbach utilizará este recurso para referirse también a los cuerpos humanos, los soldados que avanzan como un rizoma carnoso y rastrero, a los que se les salen pedúnculos terminados en bayonetas, como si fueran flores de un solo sexo. El río devuelve la contaminación que recibe de quienes buscan eliminarlo. En su forma de río cuarto, actúa como estupefaciente, alterando el sistema nervioso de la tierra y de quienes la habitan. El agua le quita el ser, como lo entiende Rodolfo Kusch, es decir, la forma de proyectar hacia el exterior la existencia que tiene Occidente, a los soldados y los inunda de un estar que los obliga a mirarse a sí mismos, a la interioridad propia donde resuena un llanto colectivo que persiguen. También el río Cuarto, entre comillas, altera el sistema nervioso de la Pampa. Es interesante que se señale esa confluencia del río en la Pampa, ya que se contrapone a la representación de una Pampa desértica, abandonada, propia de la historia oficial argentina. Otro punto clave de la novela es cuando el gobernador Napoleón Uriburu informa a Fontana que algunas comunidades indígenas están desapareciendo. La preocupación es que no se pueda completar la zafra por falta de mano de obra. El gobernador especula entonces sobre una posible extinción de los indios. Rosenbach devela así las estrategias que se utilizan para matizar el ecocidio y el etnocidio. Hablar de desaparición es ocultar el etnocidio. Hablar de extinción es pasar por alto el ecocidio que la provoca. Podremos concluir que la naturaleza del Gran Chaco, en la novela de Rosenbach, alcanza una dimensión ontológica. Se trata de un cuerpo integrado, en contraste con los sujetos escindidos que intentan limitar esa naturaleza y se ven ahogados por su desmesura. Está siempre descripta antes que los personajes, la naturaleza. Está en el comienzo y en el final de las metáforas, inunda todo, como si estuviera prefigurando las consecuencias del desmonte, los incendios de las selvas y la contaminación de los ríos. Advertir el vínculo entre ecocidio y etnocidio no solo significa historizar su origen, sino también señalar las consecuencias actuales y futuras de la perpetuación de ese ecocidio en nuestros días, con los incendios forestales provocados, la deforestación, la megaminería a cielo abierto y la más reciente explotación del litio. Esa es toda mi Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Yo creo que ya estamos bien en el periodo de preguntas que quieran realizar. Muy bien integrados temas.
Buen día, ¿se me escucha? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, perdón porque no tengo imagen, estoy desde el celular. Para el joven que acaba de terminar la exposición, Diego Fernando Font, la pregunta es, ¿este texto de Rosenberg es publicado post-mortem, es anterior? ¿Cuál es su fecha de publicación? La fecha de publicación es 2021. Es Ajá, publicado por la editorial La Papa. ajá, De Tucumán. Sí, es póstumo, efectivamente. sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Se tiene acceso a ese texto fuera de Sí, Tucumán? sí, la editorial La Papa, como es una editorial reciente, tiene varios ejemplares, lo distribuyen, no sé si lo distribuyen a lo largo del país, se consiguen en la editorial, o sea, se consigue en el espacio que tiene DUNT, que es la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán aquí, en otras, digamos, librerías independientes como Madre Selva en Tucumán. No sé si llega a otros lados del país, la verdad. No, claro, sí, no, muy bien. Bueno, pero es un dato Pero se puede pedir especialmente... online, se puede Sí, pedir. claro, sí, sí, Ellos tienen un blog que se llama La Papa, sí, revista literaria creo que es, y ahí lo sí. podés pedir online, sí. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Y sí, y una pregunta si no molesta, para la profesora Moptri. Sí, acá Mopti, estoy. ¿cómo le van a Sí, María? Mucho Ana gusto. María, sí, María Inés encantada. Laboranti le habla. Sí, Usted señaló algunas características particulares que definían el microrrelato del NOA. ¿Usted sí. encuentra también la posibilidad de definir y de caracterizar los microrrelatos de otras regiones del país? Digo porque en el caso de Patagonia hay figuras también de trayectoria, o considera que esas condiciones son específicas y exclusivas del NOA. Bueno, yo creería, a través de las lecturas, de las publicaciones que se hacen dentro de la gente que escribe microrrelatos, y a la cual nos enfrentamos cada vez que tenemos encuentros, ya sean dentro del país o fuera, yo creería que dentro de las publicaciones que se realizan en nuestra región, hay ciertas marcas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la política o con un Estado o con esta pregunta, esta cuestión también de los desaparecidos y la violencia. He advertido en numerosas lecturas que hicimos, o las anuales que se hacen en Buenos Aires cada año en la Feria del Libro, y otras más, por supuesto, que está más presente el humor. O sea, son muchos los narradores que buscan en el microrrelato, es como que se da paralelamente una salida ingeniosa. Y en nuestro caso del NOA, creo que es menos ingeniosa en humor, ¿no? ¿Sí? Ingeniosa tal vez en construcción, y de alguna manera adherida a nuestro transcurrir histórico. No olvidemos que Tucumán tuvo su historia en ese periodo, ¿no es cierto?, de gobiernos y de opresiones, ¿sí? Y de desaparecidos, por supuesto. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, claro, gracias por su respuesta. Y si no es molesto, me gustaría hacerle una última consulta a la profesora Gabriela Luque. Muy interesante la información de estos novelistas aquí aún que no residen en Patagonia. No recuerdo exactamente el que usted refirió el nombre, ahora estoy con los apuntes, pero cuando señala usted la relación de los incilios, ¿no?, de la etapa de refugiarse en Patagonia como forma de huir de la persecución política, si, digamos, si ella lo pensó me recordó, perdón, es más bien una acotación, no es una pregunta, me recordó una novela de Eduardo Sguiglia, Forlandia,
que es una novela que tiene ya muchos años, pero que en el exterior se registra mucho la experiencia de ese país, ¿no? De un capataz argentino que va a trabajar a ese proyecto de Ford en Brasil, como una forma de exilio ante el golpe del 30. Era esto, no más que me parecía que en ese circuito, este linaje que está trazando, podían vincularse esa suerte de también de huir a la lejanía de la Patagonia o de huir a la lejanía de la selva brasileña, ¿no es cierto? Es esa acotación. Muchas gracias, disculpe. No, gracias, gracias Marinés. Sí, yo en realidad lo que estoy trabajando, digamos, después de habernos dedicado más a poesía, por esto de la abundancia de poesía en la Patagonia Austral, estoy trabajando la novela, hay varias series para ver allí, es interesante ver esto de la Patagonia como refugio desde las dos miradas, desde la mirada del afuera, digamos, y este exotismo. A mí me gustó mucho el trabajo de Eva, también me pareció súper interesante, la verdad. No solo porque me hiciste pensar en un escritor que admiro como Conrad, sino porque me hiciste dar vueltas ayer a las cuestiones que anoté. En realidad me gustaron todos los trabajos porque esto es lo difícil cuando se arman los congresos, ¿no? De tratar de armar mesas que terminen siendo interesantes. Pero bueno, son todos datos que uno puede ir anotando. Pensaba también, Ana María, cuando vos hablabas de todo ese registro exhaustivo y algunos textos que leíste que me parecieron realmente muy, pero muy buenos, y lo que significó la figura de don David McManus, ¿no? Realmente figura señera y más en el campo latinoamericana, ¿no? Que es el mío. Sí. En la Patagonia hay, digamos, hay un trabajo muy bueno que es el que hace la crítica Laura Polastri, que es doctora en letras por Comahue, que se vuelve a conocer. Y nosotros especializada en microrelatos. Exacto, está especializada en dirigida microrelatos. por David, la conozco personalmente. Exactamente. Y nosotros hace 2 semanas, yo estoy además de estar en la universidad, estoy en Cultura, en la Dirección de Cultura de Santa Cruz. Tuvimos la segunda feria de autores y autoras de la Patagonia, tuvimos 70 personas acá, digamos, fui anfitriona, y hubo algunos escritores con, digamos, una trayectoria ya interesante, como Carlos Blasco de Neuquén, con microfilm, digamos, ahí hay algunas obras muy, muy buenas, o acá en Santa Cruz, Ferrarasi, o Paulo Neo, que también es un escritor de Santa Cruz, que está viviendo en Buenos Aires. Se está trabajando muchísimo el microrelato, y es cierto que van apareciendo, y eso también es importante, la cuestión de las distintas series temáticas que uno puede ir armando. Me parece que es muy bueno pensar esto del mapa de nuestro país con estas literaturas, ¿no? Sí. Bien, gracias. Hago yo un aporte, puede ser. Bien, en cuanto me refería a estos temas históricos, no es muy frecuente, ¿verdad?, en la producción capitalina. Sin embargo, lo vemos en otras literaturas y lo vemos muy marcadamente en Luisa Valenzuela, que es una pionera del microrrelato, y su libro Aquí pasan cosas raras, con un cuento que se denomina de tal forma y está manifestado esta temática, y también en sus microrelatos. Pero no son tan frecuentes estos temas en general en la producción capitalina o de otras regiones, ¿sí? Necesitaba, también los temas de la guerra están en Ana María Shua, ¿no? Algunas opresiones en Raúl Urasca, María Laura Polastri, perdón, en el estudio, ¿no? Sí. Bien, no sé si quedan pendientes algunas otras preguntas. Perdón, y Liliana Mázzara, que es tan importante aquí, ¿no? Sí, claro, muy bueno el texto. Los cuadernos de Penélope, sí. Los cuadernos de Penélope con las palomitas blancas, sí. Exacto, es hora que quizás como miembros de RELA sea un objetivo poder lograr una antología nacional del microrrelato para publicar, que ponga en diálogo. Eso sería un sueño, ¿verdad? Ojalá. Sí. Gracias a todos por su colaboración. Yo tengo una antología última, o sea, es mi cuarta antología sobre la región, ¿no?
Claro, y está la compilación que hizo Laura Polastri de algunos eventos que se realizaron hace ya una década. Importantísima. Laura sí, muy. Polastri, una pionera en Sí, su gran aporte verdaderamente. de Laura Polastri y su equipo, no solamente. Sí. O sea, ella conformó un equipo para estudiar este género, o sea, nos dio un gran impulso, o sea, esta zona del norte con David Lanmanovich y Laura Polastri replicando, y además un gran congreso, yo estuve en el congreso. Sí, también la encontré en Chile, ella y su equipo. Sí. Ana María, te aviso que en el chat están avisando que vayamos cerrando. Sí, Salió ya en es el chat. hora. Muy lindo, No. como comentario, muy bien integrada la mesa, hermoso, ¿no? Sí, muy bien integrada, la verdad que sí. Sí, pensaron muy bien los interesante. temas. Muchas gracias, encantada. Bueno, gracias, nos vemos seguramente virtualmente.